Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti para poder conocer tu palabra, tu misericordia y tu fidelidad. Háblanos hoy, socórrenos y susténtanos con las misericordias de tu palabra. Ayúdanos por favor a arrepentirnos de toda mala obra y conocer tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de tu amado Hijo, abre nuestro entendimiento y socórrenos y dirígenos hacia el arrepentimiento para salvación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, amén y amén. Muy bien, entonces tenemos el tema de hoy que es Timoteo, fiel en el Señor. Ese es el tema del día de hoy. Así que vamos a iniciar. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo y hablan claramente de imitarlo a él, ya que él prácticamente se dedicó a imitar a Cristo Jesús. Pero hay algo importante en el siguiente pasaje de 1 Corintios 4:16 al 17. Dice lo siguiente: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Entonces, observando esto, que es donde hemos estado partiendo para hablar acerca de imitar a Timoteo, es porque Timoteo prácticamente fue una persona muy allegada a Pablo y que siguió todas las enseñanzas que el apóstol Pablo menciona, no solo por lo escrito o por la palabra, sino también por la forma de comportarse, porque él estaba junto con el apóstol Pablo. En este caso en particular, pues ver a Timoteo, lo que habíamos hablado anteriormente, ver a Timoteo es ver a Pablo, y ver a Pablo es ver a Cristo. Entonces ver a Timoteo también es ver a Cristo. Solo que en algunos otros puntos claros en el cual hemos venido hablando, ya que tal vez, como mencionamos anteriormente, tal vez no vemos del todo a Pablo como un discípulo o como un colaborador o como un hermano, por así llamarlo. Tal vez lo tenemos al apóstol Pablo tal vez solo como maestro o como apóstol, pero al ver a Timoteo podemos ver también cómo hubiera sido Pablo o cómo hubiera sido Cristo como un colaborador o como un diácono o como un discípulo. Ya que Timoteo, pues el apóstol Pablo claramente hizo una de sus cartas: porque tú has sido mi conducta, mi palabra, mi fe, mi doctrina. Entonces por esta causa es de imitar a Timoteo. En este caso en particular vemos que una de las características de Timoteo dice que era fiel en el Señor. Y eso es lo que prácticamente vamos a hablar el día de hoy, acerca de Timoteo fiel en el Señor, tomando en parte de las enseñanzas que anteriormente hemos hablado de Timoteo. Para ello vamos a ver qué significa fiel. Dice que fiel es que guarda fe o es constante en sus afectos en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esto es del diccionario de la Real Academia Española. 2, exacto, conforme a la verdad. 3, que tienen en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso o que se destina. 4, cristiano que acata las normas en la iglesia, usado también como sustantivo. 5, creyente de una religión, usado también como sustantivo. Ahora vemos en el griego, que es la palabra pistos, que es la 4103, que significa, que viene del D3982, objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, subjetivamente confiado. Se ha traducido como fiel, fielmente, creer, creyente, verdad. La palabra 3289, de donde viene, que es peizo, dice que es un verbo primario: convencer mediante argumentos, verdadero o falso. Por analogía, pacificar o conciliar por otro medio legítimo. Creo que lo puse 2 veces. No, aquí está. También reflexivamente o pasivamente asentir a la evidencia o autoridad, descansar mediante certeza interna. Y se ha traducido como obedecer, pensar, persuadir, persuasión, seguro, asegurar, sentir, cobrar confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar. Entonces vemos que todo esto es lo que se menciona con relación a fiel, tanto el diccionario de la Real Academia Española como el diccionario Strong Concordance. Entonces, regresando al versículo anterior, era de que nosotros podemos observar a Timoteo en todo el transcurso de lo que hemos venido hablando, y particularmente esto es bastante importante porque vemos de que el apóstol Pablo, al no poder ir a la iglesia de Corinto, él envía a Timoteo.
pero ya hemos hablado claramente de que yo no voy a mandar a alguien si yo no le confío o no tengo una confianza en esa persona. Más aún en el caso de que estamos velando por la iglesia y el cuerpo de Cristo. Por esta razón el apóstol Pablo, por el celo que él muestra, por la manera que él actúa, inclusive el acontecimiento que pasó con Juan Marcos, él claramente pues envía a alguien o va a enviar a alguien que realmente tenga toda la confianza para que él obre en la misma capacidad. Por esa razón aquí creo que no lo dice, pero en otro pasaje dice, y les envió a Timoteo porque él hace la obra así como yo la hago. En el sentido de que así como en el sentido de que cuando el apóstol Pablo hacía algo, Timoteo lo hacía de la misma manera. Por esta razón es de que el apóstol Pablo envía a Timoteo para que las personas a la hora de ver a Timoteo puedan ver cómo era la manera en la cual se guiaba o se forma o podía actuar el apóstol Pablo. Y también lo envía Pablo a Timoteo como una especie de seguro, porque, por ejemplo, yo puedo hablarle a mucha gente y le puedo decir, mira, ¿te acuerdas cómo me comportaba? Compórtate de la misma manera. Pero eso solo sería una manera ideal, en el sentido de que la persona, sí, claro, lo voy a hacer, pero no, realmente puede ser que no lo haga. Inclusive la Biblia nos dice a nosotros que debemos ser como Cristo Jesús. Pero a veces de repente se nos salen los enojos o otro tipo de cosas que no son cosas que haría Cristo. Entonces lo que hace a veces Dios para que nosotros podamos tener un ejemplo, una manera, una forma, es enviarnos al ejemplo. Es decir, puede ser una persona, al ver la persona diga, bueno, así debe ser Cristo. Por eso que a veces miramos a los ministros, que ellos nos dan un ejemplo. Es como decir, como que dijera, en este caso Pablo envía a Timoteo, pero es como dijera Dios, bueno, le voy a enviar al ministro tal para que lo vean porque él se comporta así como yo me comporto. Entonces al ver al ministro uno dice, bueno, él actúa de esta manera, esto debe ser lo correcto porque él es imitador de Cristo. Por eso por eso Pablo envía a Timoteo, pero claramente tanto Dios que envía a Pablo como Pablo envía a Timoteo, ambos en este aspecto tienen que tener una confianza a quien están enviando. Es decir, yo no voy a enviar a una persona de que va a hablar pestes en contra mía, o inclusive de que yo voy a enviar a alguien y le voy a decir, mire, esta persona simple y sencillamente hizo un problema acá, ¿verdad? Por eso el hecho de las cartas de recomendación, cuando uno da carta de recomendación o cuando uno va a recomendar a alguien, yo por eso dejé de recomendar a las personas, porque a veces yo les recomendaba y me dejaban vendido, por así decirlo, o no eran bajo la responsabilidad que yo pensaba que iban a tener. Y me pasó una empresa que un amigo me rogó para que recomendara a una persona que él conocía, que él me dijo, mira, sí, que esa persona es efectiva, que es esto y que es buen trabajador y todo. Y dije, mira, me voy a arriesgar, y cabal, pues puse el currículum, mire, esta es una persona que me dijeron que era buena y ciertas expectativas. Y lastimosamente ni siquiera se presentó a la empresa y a mí pues prácticamente me vieron mal. Entonces, por esa razón hay personas que no van a recomendar a alguien si no tienen realmente por así decirlo, el peso o el valor necesario para hacer la obra que van a realizar. En este caso, Pablo tenía tal confianza, tal esperanza en Timoteo, de que así como Pablo lo hacía, también Timoteo lo iba a hacer. Por eso vemos aquí que era fiel, en el sentido que tenían la confianza en él, de que él iba a obrar como Dios le iba a mencionar que obrara. Inclusive también pasa en la carta de Filemón, cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice, yo no te lo voy a pedir por obligación, sino te lo estoy pidiendo como algo que yo deseo, sabiendo que tú no solo harás esto, sino que harás mucho más de lo que te pido, porque así lo haces, así eres tú. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo envía a Timoteo para que cuide la iglesia de Corinto. Es decir, como Pablo no podía ir, envía a Timoteo. ¿Qué nos quiere entender esto? Nos quiere entender mucho, porque vemos a un Timoteo que en un principio era un discípulo que lo conocía en Iconio y en Listra, y que también hablamos de que él era un hijo de su mamá, en el aspecto de que él también era diligente, o que era obediente, o que era activo en su casa de una buena manera, también colaborador en su propia casa, pero que ahora es enviado a una iglesia, es decir, ahora ya no está sirviendo en su casa
o ya no está sirviendo en su comunidad, sino que ahora es parte, como algunos le llamarían, de la red o de la cobertura del apóstol Pablo, y ahora él no solo aprende del apóstol Pablo, o no solo es colaborador del apóstol Pablo, sino que ahora es una ayuda fiel en ciertas congregaciones. No solo acá, sino que también en 1 Timoteo, cuando dice que es enviado, va a ser enviado a Éfeso para que él corrija lo que está incorrecto. Y alguno podría desear, nosotros podríamos desear lo que el apóstol, lo que Timoteo tenía, es decir, esa capacidad de él ser enviado, o inclusive puede ser que uno esté en una congregación grande y que el pastor le diga a uno: mira, te voy a mandar a tal congregación para que enseñes, o para que corrijas, o para que hagas, y uno se puede sentir como: qué bien que me están enviando. Y pues claramente es Dios también usando a los hermanos para enviarnos a nosotros. Pero eso no va a pasar si no somos fieles, si no somos de confianza, como ya lo habíamos leído, en lo que Dios nos está dando. Y por eso hablaba del recorrido de Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo no comenzó, o sea, por ejemplo, Pablo conoció aquí a Timoteo. Hagamos esto de la línea de, creo que es Hechos 16. Y que Pablo conoce a Timoteo y ya de primas a primera lo envía a Corinto. Esto no ocurre, sinceramente no ocurre. Realmente Pablo sí conoce que hay un buen testimonio de Timoteo, pero hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que conocer. Hay que ver si Timoteo realmente cómo se desenvuelve, cómo es en el aprendizaje y en ese tipo de cosas. Y lógicamente pues Timoteo estuvo un lapso amplio con Pablo, y realmente Pablo se dio cuenta de que realmente Timoteo era de confianza, en el sentido de que que no traicionara a Pablo, sino que era de confianza en el sentido de que sabía de que si Pablo le explicaba algo a Timoteo, Timoteo lo iba a hacer basado en la palabra. Por eso que el apóstol Pablo dice: mi hijo amado y fiel es del Señor. No dice él es fiel conmigo, sino que él es fiel a la palabra. En el sentido de que si yo igual me desvío, él va a seguir permaneciendo en la verdad. Él no depende de mí, él depende de Dios, de Jesucristo y de Dios Padre. Eso es lo que quiere resaltar Pablo con Timoteo. Es decir, él sabe cómo manejarse en la palabra de verdad. Él sabe cómo caminar. Él no se va a desprender de las enseñanzas de la palabra. Él va a seguir en su camino recto. Pero lógicamente a veces nosotros como humanos, o por ejemplo en esta era moderna, a veces queremos que nos den un púlpito para predicar a miles de gentes, pero no hemos demostrado que somos fieles a Dios. Y queremos muchas cosas, o pompa, o nombres que nos den ahí extravagantes como pastor, pero simple y sencillamente no hemos demostrado la fidelidad hacia Jesucristo. Y por lo tanto Dios no puede testificar de nosotros que nosotros somos fieles. Menciono esto porque realmente recordemos que la palabra dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir y para confrontar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos de que la palabra dice, que regresemos acá, que Timoteo era fiel en el Señor, no es necesariamente Pablo diciendo de que Timoteo es fiel en el Señor. Es realmente el mismo Espíritu Santo diciendo que Timoteo era fiel en el Señor. Es decir, que el Espíritu Santo está dando testimonio de Pablo. También está tomando a Pablo para que dé testimonio de Timoteo. Y lo dije aquí escrito, pero realmente es una inspiración para remarcar que era fiel, y por cuanto él fue fiel, fue puesto en esa categoría, en el que pueda cuidar de la grey de Dios, pueda cuidar de la congregación, y no solo la iglesia de Corinto en este caso, sino como ya vimos en 1 Timoteo, que él, creo que si no estoy mal, fue enviado a la iglesia de Éfeso. Entonces él no solo supervisó, o no solo corrigió, o estuvo atento a la iglesia de Corinto, sino que también a la de Éfeso. Inclusive tal vez algunas otras iglesias que tal vez no las dejó el Dios escritas, que el apóstol Pablo contribuyó, pero tal vez sí fue enviado, y sí se le otorgó esa confianza de que no iba a ser un caos en esas iglesias, y por eso él tenía la confianza, y tal vez el apóstol Pablo se sentía tranquilo de que si enviaba a Timoteo, todo iba a estar las cosas se iban a arreglar y solventar, porque tenía plena confianza en él. Y no necesariamente, vuelvo a resaltar, Pablo, sino que Dios mismo sabía que lo dejó.
Por eso es que también debemos imitar a Timoteo. Y cuando hablo de esto, hablo en el sentido de que, vamos a leer un versículo acá que tengo en Lucas. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Por qué menciono esto? Vamos a leer también, el otro Mateo 25:23 dice, Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vemos este último que dice Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, menciono esto por el recorrido que hemos hablado de Timoteo, que Timoteo prácticamente vamos a poner aquí Hechos 16, él prácticamente menciona que él primeramente fue hijo y luego él es discípulo. ¿Qué quiere decir? De que Timoteo primero fue un hijo fiel. ¿Un hijo fiel en dónde? En su casa. Entonces, Timoteo no era como una persona que solo era fiel en las cuestiones de la iglesia, o en cuestiones de predicar, o enseñar, o llevar a los hermanos en el bus, sino que Timoteo realmente era fiel en su casa. Es decir, él era de confianza en su casa. Él demostró que en su casa él podría ser un ejemplo, o la mamá podría encontrar una ayuda en él. Por eso hablamos acerca de colaboradores la vez anterior, o el hecho del hijo, el discípulo, o de dónde aprendió, que era desde su casa. Entonces, por eso él miraban desde su casa como él fue una persona fiel. Es decir, que en su casa podrían dar testimonio que él era fiel. Es decir, él no era solo fiel en la iglesia de Corinto o en la iglesia de Éfeso. Él desde sus inicios comenzó siendo fiel en su casa. Por eso la vez anterior hablábamos acerca de que había cosas que hay que colaborar, o inclusive pues como en mi casa me decían de que si se perdía algún dinero o se caía, había que darlo a la casa. Entonces, a veces, por ejemplo, mi papá sabía que me podía dar cierto dinero, yo ir a la tienda y comprarlo y traerle el vuelto porque ya era de confianza. Era fiel en ese aspecto para mi casa, en lo que yo podía dar a mi casa, y por otras cuestiones también del pantalones y otro tipo de cosas que la vez anterior hablamos. Pero en este caso, por lo tanto, él fue fiel en su casa. Él como discípulo, tanto en Iconio y en Listra, que que lo mencionamos, cuando él dice que él daba testimonio en Iconio y en Listra de los hermanos en Cristo daban testimonio de él. Es decir, que él era también, en este caso, él era fiel en las regiones que él se movía conforme a la palabra de Dios, y por lo tanto los hermanos podían testificar. Es decir, Timoteo era una persona fiel en el Señor, como discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, como él fue fiel en esta región, no solo en su casa, sino que también en la región, entonces viene Dios y provoca que como él fue fiel, ahora se va con Pablo y Silas para los viajes misioneros y para que él pueda ser de ayuda. Entonces él, estando acá, también fue fiel si lo queremos llamar así, la cobertura o a la persona de Pablo y Silas, siempre él siendo fiel a la palabra, pero también aportando esa confianza y esa diligencia a Pablo y a Silas. Por consecuencia, ellos lo meten dentro de lo que corresponde de las iglesias. Si no estoy mal, creo que una de las primeras fue la iglesia de Tesalónica, donde aparece Pablo y Silas y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Entonces él era un fiel colaborador para con Pablo y Silas. Por consecuencia, esa fidelidad se siguió extendiendo porque él siguió siendo una persona fiel. Y de ser fiel en su casa, que tal vez era lo poco, a su mamá, o no sé si tenía hermanos, pasó a las regiones, y las regiones al campo misionero o a la cobertura que estaba manifestando Pablo. Y luego, pues, lógicamente ahora él era, o como se menciona en algunas ocasiones, que él era obispo de algunas iglesias, en este caso la iglesia de Éfeso, pero también vimos la iglesia de Corinto. Entonces él también se movió de una manera fiel en las iglesias. Entonces vemos lo que menciona la Escritura. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿En qué sentido?
de que Timoteo comenzó siendo fiel en su casa, en lo más pequeño, por así llamarlo. No sé si la casa era pequeña o era grande, pero él fue fiel a la fe de su madre. Por eso él menciona que dice que la fe que moraba en tu abuela y en tu mamá, tú también la tienes. Es decir, que él permaneció fiel a la creencia de la verdad en su casa. Él no vino y dijo, bueno, yo me voy a volver otro tipo de religión, en el sentido de que no solo fue fiel a Dios, sino que la palabra de verdad que le fue enseñada. Por eso la palabra dice que si nosotros le hablamos a los niños, ellos permanecerán fieles en el camino que le fue encomendado, en este caso el camino del Señor. Entonces él permaneció fieles a las palabras de verdad que la mamá le fue dada. Por eso se lo resalta en 1 Timoteo, 2 Timoteo, acerca de la fe de su familia, de que él permaneció fiel a eso, que no tenía una fe fingida. Entonces vemos a Timoteo claramente de que él permanecía fiel en ambas manifestaciones, desde lo más bajo, por así llamarlo. Por eso mencionaba el caso de si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces nosotros quisiéramos ser enviados a las naciones, quisiéramos ser enviados a que el ministro, el pastor o el apóstol de alguna congregación nos dé cargo dentro de la iglesia de predicar o enseñar o de supervisar. Pero el problema está de que Dios no va a dar la orden o no nos va a otorgar eso, porque simple y sencillamente en lo que es más pequeño, que podría ser nuestra casa, no estamos siendo fieles a Dios. En los principios que Dios nos enseña, en las palabras que inclusive también nuestros padres nos han dado, no hemos sido fieles a la palabra del Señor en nuestra casa. Por esta razón no nos pueden dar ni siquiera una congregación, por así llamarlo. Y esto no solo lo digo yo, sino que lo dice 1 Timoteo. Por eso dice de que aquel que es puesto a cargo de la iglesia de Dios tiene que primero saber gobernar su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa del Señor? Entonces en este caso si nosotros no somos fieles en nuestro hogar, con nuestra familia, ya sea que alguien sea padre de familia, madre o sea hijo, si ellos no cumplen su función fielmente dentro de la casa, ¿cómo Dios les va a otorgar al cuidado de la grey? ¿O cómo Dios le da, si como algunos le llaman ahora, las naciones, si ni siquiera en su casa lo están haciendo? Por consecuencia, por eso es que hemos visto por así llamarlo, el recorrido de Timoteo, cómo comienza desde lo poco. Voy a hacer aquí otra imagen. Vamos a poner así como que fuera una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de esto, así, como que fuera así. Entonces el apóstol Timoteo comenzó en lo poco hacia lo mucho. Entonces aquí, por ejemplo, hagamos de cuenta, comenzó como hijo, luego discípulo, colaborador, obispo, por ejemplo, y también preso, porque también recordemos de que él, si no estoy mal, en la carta de Hebreos, menciona de que el Timoteo ya había sido liberado, es decir, él estaba preso y lo liberaron. Entonces, ¿qué pasa? Él también fue preso, él también fue fiel cuando estuvo preso. Es decir, él no se apartó del camino del Señor a causa de una dificultad. Entonces vemos que Timoteo se permaneció fiel en todas sus áreas, es decir, fiel a la fe que le fue enseñada de la palabra de verdad, desde su casa hasta discípulo, colaborador de Pablo, como obispo de las iglesias, inclusive como preso en el Señor, porque también padeció lo mismo que el apóstol Pablo. Entonces él siempre permaneció siendo fiel. Es decir, él en su fidelidad cada vez fue probada, y en cada área de su fidelidad, él pues logró demostrar su fidelidad en todo aspecto. Y por eso la palabra puede dar certeza de la fidelidad misma de Timoteo. Entonces, esto es importante resaltarlo para que nosotros comencemos a ver cuál es nuestra fidelidad. No hacia los hombres, sino hacia Dios, realmente. ¿Por qué? Porque realmente también Dios nos va a probar en esas áreas. Puede ser que Dios nos diga, mira, necesito que vayas a congregarte en tal congregación, y tal vez en la congregación no nos traten bien, porque inclusive a mí me pasó, ¿verdad? Que al principio no me trataron tan bien, y yo estaba como aquí, yo me voy a ir de esta iglesia, ¿verdad? Y Dios me decía, resiste, o sea, permanece fiel, yo te dije que estuvieras ahí. O sea, como que no le pongas atención a ellos, pues ponme atención a lo que yo te diga. Y yo permanecí por un tiempo en esa congregación, hasta que el Señor me dijo que me moviera, por así decirlo. Pero a lo que voy es de que Dios nos va a probar nuestra fidelidad en todas áreas. O sea, y la fidelidad se va a probar también a la palabra que nos han dado. Dice, Dios nos da una palabra,
Dios nos enseña algo y Él espera que caminemos bajo esa enseñanza y permanezcamos en esa enseñanza. Entonces Él ve nuestra fidelidad, ve nuestra fe, de cómo caminamos en ello. Dependiendo qué tanto apliquemos esa fidelidad a esa palabra, ya sea que, por así llamarlo, sea aparentemente poca, porque también hay profundidades de conocimiento de revelación de palabra, Él también nos va a ir proveyendo más revelaciones conforme somos fieles a esa palabra. O nos va otorgando capacidades o cargos porque sabe que somos fieles en eso. Si nosotros no somos fieles en, inclusive, qué sé yo, en la iglesia nos ponen a barrer, a poner sillas, si no somos fieles a eso y decimos, yo no quiero andar poniendo sillas, por ejemplo, hay que lo ponga otro porque yo estoy para predicar, y se pone en esa altivez, lastimosamente Dios no le puede dar algo más porque no es fiel en lo poco. Y a veces por esa razón Dios nos da poco para probarnos en eso. Porque eso poco que tenemos, si somos fieles en eso poco, nos va a dar mucho, basado en lo que hablamos. Lógicamente aquí, aunque vemos en Timoteo el alcance de la comunión que tuvo y en lo que Dios le pudo haber otorgado, también debemos considerarlo la fidelidad en los tiempos de comunión. Eso yo lo he mencionado también en varias ocasiones, porque a veces alguien dirá, yo no tengo mucho tiempo para orar y mucho tiempo para leer. Y claramente no lo tiene, es decir, una persona muy ocupada. No porque él quiera estar ocupado, sino que pasa, ¿verdad? Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen, hagamos de cuenta, poco tiempo para orar y leer. Pero eso yo no tengo, pero ese poco tiempo, hagamos de cuenta, tienen poco y lo gastan en redes sociales. Lo gastan, qué sé yo, en películas. O lo pasan con amigos. Sí tiene poco tiempo para orar y leer, pero el poco tiempo que tiene lo usa para otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios no le puede dar algo más, porque eso poco que tiene ni siquiera lo utiliza. Pero si alguien, de alguna manera, tiene poco tiempo, literalmente, para orar y para leer, pero ese poco tiempo, esa persona realmente lo utiliza para buscar a Dios, y realmente lo que hace es eso, dedicarse a por ejemplo, oír una prédica, para aprender. También puede ser que él ore, lea un poco la palabra, medite. En ese poco tiempo, inclusive tal vez alabe a Dios. En ese poco tiempo, Dios se va a dar cuenta. O sea, Dios no es alguien que es ciego o que es sordo, sino que Dios realmente observa y oye. Y Él, al ver que una persona le es fiel en ese poco tiempo que tiene, Dios va a decir, bueno, Él me está siendo fiel en ese poco tiempo. Tiene mucho trabajo, escuela, tal vez hasta familia, y el poco tiempo que tiene me lo está dedicando a mí, y Él me ha sido fiel en ese poco tiempo. Lógicamente Dios, sabiendo que somos fieles en ese poco tiempo, nos va a dar más tiempo, porque Él sabe que si en eso poco le fuimos fieles, en el mucho tiempo también nos va a ser fieles, y Dios comienza a brindarnos o prepararnos más tiempo para que lo aprovechemos. Yo lo digo por experiencia propia, realmente, ¿verdad? No lo digo solo porque sí, sino que yo me he dado cuenta de que yo en un principio tenía poco tiempo para orar y para leer, y trataba de aprovecharlo lo más que pudiera. Inclusive sabía formas de cómo utilizar el tiempo que me daban en las empresas, a veces hasta para refaccionar, ¿verdad? A veces en ese poco tiempo nos le dan a veces 15 minutos para refaccionar, y en esos 15 minutos yo decía, bueno, voy a comprar una taza de café. Voy a tomar café, y en esos 15 minutos, aunque solo tome café o agua pura, me voy a sentar porque me están dando mis 15 minutos de refacción, y voy a ponerme a leer mientras están. Entonces, aunque todavía yo no tenía pan o refacciones o qué sé yo, solo con el café ya tomaba el tiempo para leer y hacía otras cosas aprovechando cada espacio pequeño, y poco a poco Dios me fue dando más tiempo hasta, pues en este caso, pues llegar a poder tener un trabajo remoto. ¿Por qué? Porque trataba yo de aprovecharlo, no tenía mucho tiempo. Inclusive cuando yo almorzaba, por ejemplo, era de tener una hora de almuerzo. Entonces esta hora de almuerzo yo agarraba entre 20 y 30 minutos para almorzar. Ese era mi tiempo que yo utilizaba para comer. Entonces yo nomás comenzaba la hora de almuerzo, me iba a comprar comida y comer rápido, para que yo los otros 30 minutos que me quedaban, yo los utilizaba para comer, para leer,
para leer o orar. Y me metía en una oficina. Y no solo en un trabajo, sino que en los diferentes trabajos que tuve generaba ese comportamiento. O sea, tal vez ni hablaba con alguien, o tal vez cuando era el momento ya llegaba a hablar con alguien, pero trataba de que mi tiempo dárselo al Señor. Aunque tal vez pasaba, hagamos de cuenta que me tocaba hablar con alguien, tal vez lo hablaba un poquito, pero también lo utilizaba porque tenía muy poco tiempo, porque uno sabe universidad y otros tipos de cosas. Entonces trataba de ser fiel en lo poco, trataba de que ese poco tiempo que tenía, utilizarlo para Él. Lógicamente, conforme el tiempo me di cuenta, o Dios me fue mostrando y abriendo mis espacios hasta darme un trabajo, pues en este caso remoto, donde tengo la capacidad, Dios me lo permite, de en cualquier momento puedo darle pausa a mi trabajo y ponerme a orar. O sea, yo ya tengo esta capacidad ahora. ¿Pero por qué me lo dio? Porque de alguna manera Él vio que fui fiel en eso y por eso me dio más. Si yo le demuestro a Dios que sigo siendo fiel o que comienzo a mostrar mi fidelidad en este otro tiempo que me está dando, Dios me puede dar después más tiempo para estar con Él. O lo que algunos llamarían un tiempo completo, o estar a tiempo completo con Dios en términos de que no trabajo, sino que estoy dedicado completamente, por así llamarlo. O algunas otras cosas que Dios no puede revelar. Lo que quiero transmitir es lo siguiente, de que a veces no es tanto el mucho tiempo que tengamos para servirle a Dios o para tener comunión con Él, sino cómo aprovechamos ese tiempo. Y independientemente de dónde estemos sirviendo, ya sea en iglesia, ya sea en mi casa, porque alguien dirá, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, pero si una persona es fiel como esposa, sirviéndole a su marido, Dios la puede utilizar como figura para que le muestre cómo enseñarle a otras mujeres a cómo amar a sus maridos. Y eso lo dice también, si no estoy mal, no sé si es Tito o Timoteo, donde dice que las mujeres, las ancianas, enseñen a las más jóvenes a saber cómo amar a sus maridos. Entonces, si alguien es fiel en el amor a su esposo, puede Dios usarla para enseñarle a otras mujeres cómo ser fieles a sus esposos. Y va a cumplir siempre un servicio a Dios de enseñanza. Tal vez no va a hablar tal vez profundidad del Apocalipsis, pero sí lo que es importante y también es necesario que las mujeres amen a sus maridos. De igual manera que también el esposo tal vez no predica, tal vez no enseña, pero sabe amar a su esposa. Entonces Dios lo va a usar a él para enseñarle a otras personas a saber cómo amar a sus esposas. Entonces, si él es fiel en eso, Dios lo va a poder mostrar o revelar o brindar más cosas para que siga avanzando en esa fidelidad. Y le dio poco y lo supo aprovechar y por lo tanto también le va a dar mucho y lo va a saber aprovechar, por lo que aquí hablamos. Entonces el ejemplo que nos quiere dar Timoteo es, en el avance que hemos visto con Timoteo, es de que si en cada cosa, por muy pequeña que sea, nosotros le somos fieles a Dios, Dios nos va a ir brindando cada vez más y más cosas para que sepamos trabajarlas. Y eso también inclusive ocurre en los trabajos. En los trabajos a veces ven a nosotros que tal vez llegamos temprano, que somos colaboradores, que entregamos todos y nos pueden comenzar a brindar más confianza. Y conforme al tiempo nos van delegando más cosas y ya nos puede dejar todo en nuestras manos. El jefe, mira, hay que Juanito lo haga o que fulanito lo haga y tal vez ni nos supervisan porque saben que hacemos las cosas bien. Hemos sido fieles y confiables en todo el recorrido y por lo tanto nos van dando más puestos o nos van subiendo de puesto porque tienen esa capacidad de confianza, porque han demostrado que han sido fieles. Y en mi caso, pues quiero dar testimonio también de esto, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, porque me pasó en el trabajo que yo tenía. Yo estoy trabajando 4 años en una empresa que también era remoto y prácticamente yo estuve ahí 4 años. Pero en esos 4 años, de alguna manera, Dios me apoyó, porque también Dios me decía cómo debía hacer cosas para que funcionaran. Y eso me llevó a ir avanzando en esa empresa de ciertas posiciones, por ejemplo, 1A, 2B, por ejemplo. En el sentido de ir como que subiendo escalón en confianza en otras personas de que sabían de que me podían entregar un proyecto, porque al principio me daban el plan. Luego ya me ponían a hacer los planes, ya confiaban en mis tiempos. También cuando hablaba uno con el subgerente, cuando uno tenía conferencias, que le hablaban de cómo defender los tiempos, que uno colocaba un tiempo de que, por ejemplo, yo me tardo en hacer esto 2 horas o me tardo en hacer esto 1 semana. Entonces yo tenía que defender ese tiempo. Entonces fui ganando confianza hasta decirme, miren, pongámoslo en la reunión donde están todos
el subgerente de otras personas, porque Juan José sabe defender esos tiempos, porque yo era exacto, pues en el sentido de que si decía que 2 horas, 2 horas me iba a tardar, no era como que ponía 20 horas y solo me tardo 2, porque eso sería un engaño. Pero a lo que quiero dar a entender no es tanto con eso, sino que como yo trabajaba y inclusive si hay algo que no se daba, me desvelaba para poder trabajarlo. Aparte que también hacía en ese momento, creo que no sé si en el segundo o tercer año de la empresa, estuve yendo a la cárcel. Estuve yendo a la cárcel en el preventivo y le dije a mi jefe, mire, me otorga a mí la capacidad de llegar los miércoles. Ayer tengo que ir a visitar a alguien y también tengo que brindar unos víveres. Así que yo iba cada miércoles a la cárcel y prácticamente me iba creo que eran las 5 de la mañana aproximadamente, y yo regresaba de la cárcel aproximadamente como a las 2 de la tarde, porque pues si no estoy mal, a las 12, a las 12 y media lo iban sacando uno del preventivo. En lo que revisaban todo, entonces uno agarraba el bus o un Uber y ya uno venía a la casa a las 12. Entonces yo comenzaba a trabajar a las 2 de la tarde y hablé con mi jefe por eso. El asunto está de que lógicamente antes de eso yo trabajaba en la noche, es decir, para recuperar el tiempo desde las 6 a las 8 a las 10 para dejar todo y que no tuviera ningún inconveniente. Entonces en este caso traté de ser fiel al trabajo, lo que Dios me había otorgado, y lo que aconteció fue de que en una reunión, creo que fue en mi último año, en el tercer año, para llegar al cuarto, nos reunimos con mi jefe, es decir, por la confianza que tenía yo con él y porque él era creyente. Entonces, no sé si fue un almuerzo o una cena que tuve con él en un restaurante, y él me dijo las siguientes palabras. Mira, Juan José, me dijo él, basado en lo que yo he visto contigo, de tu trabajo, de lo que has realizado también con la obra de Dios y todo eso, te voy a como que otorgar lo siguiente, me dijo él, ¿verdad? Puedes usar el tiempo de tu trabajo, el tiempo que tú trabajas para mí, lo puedes usar para Dios. Es decir, por ejemplo, si me tocaba que ir a predicar a algún lugar o me tocaba que hacer algo, no necesariamente le tenía que decir a él de que lo iba a hacer. Es decir, yo lo podía utilizar como yo quisiera mi tiempo de trabajo, y en ese tiempo podía hacer cosas para Dios. Él mismo me dijo, el mismo dueño de la empresa me dijo, mira, puedes hacer tú lo que quieras en esta empresa para Dios. Solo que si te tardas mucho, avisa para que alguien más, pues, si tienes una reunión o algo, que la persona lo puede tomar. A lo que voy es de que se vio la confianza y de que yo no me trataba de aprovechar de cosas, y por la misericordia de Dios me otorgaron esa oportunidad, que no se lo otorgaron, por así decirlo, a otro de la empresa, sino que a mí me la dio el Señor Jesús primeramente y el dueño de la empresa, para que yo pudiera, si yo quisiera ponerme a orar en tiempo de trabajo, lo podía hacer. Si yo quisiera leer en tiempo de trabajo, lo podía hacer. O si de repente a veces me tocaba que atender a personas que me llamaban dentro del horario laboral, yo lo podía hacer. Pero si me tardaba mucho, solo tenía que decir, mire, fíjese que voy a estar desocupado tal a tal hora, pongan a fulanito para que él cubra el tiempo. ¿Por qué lo hizo mi jefe? Porque sabía que que inclusive si yo atendía eso, tal vez yo iba a reponerse ahora, o sabía de que si había una entrega de un proyecto en 2 meses, él sabía que yo, a pesar de que todo lo que podía hacer, yo iba a entregar en ese tiempo o antes ese proyecto. Entonces él tenía esa confianza y por esa razón me lo dio. Lo que quiero entender con esto es de que si nosotros le demostramos a Dios nuestra fidelidad en lo que nos está dando, inclusive que sea muy poco, con cuidar carros o las mesas o lo que sea, inclusive darle un vaso de agua a alguien con agrado, eso va a repercutir, que Dios va a decir, esta persona es fiel, me es fiel a mí en lo poco, inclusive en lo muy poco que conocen la palabra, Él lo está tratando de cumplir. Por lo tanto, yo le voy a dar más, porque en lo poco me fue fiel. Pero si nosotros nos están dando mucho y ni siquiera en lo mucho le estamos siendo fiel a Dios, ¿cómo nos va a dar más? Dios sabe que inclusive puede servir hasta nuestra propia perdición. Y menciono en mi trabajo por el hecho del punto de la fe, en el sentido de que Dios en todas nuestras áreas va a manifestar el agrado de la fidelidad en otros casos,
inclusive pues por el hecho que hablamos de trabajo y otras cosas, y también alentar a las personas de que si ellos son fieles a Dios, Dios va a operar en todas las áreas. Y en este caso pues yo me sentí muy a gusto porque podía servir a Dios inclusive dentro de mi horario de trabajo. Entonces, lo que voy es de que si uno es fiel en todo, en las pequeñas cosas, si uno solo tiene 10 minutos para orar o solo se tiene 10 minutos para leer, pero es porque las mismas circunstancias están provocando eso, de que uno no tenga mucho tiempo y uno es fiel a eso, pues Dios va a ver y va a ver que uno es fiel y Dios va a dar más y va a haber cada vez más y por supuesto también nos va a ir probando cada vez más, ¿verdad? Porque eso es continuo. Entonces, si alguien quisiera más, inclusive quisiera predicar a millones, pero a veces ni siquiera se ocupa o preocupa de predicarle a pocos, ¿cómo le va a dar las naciones, como por así decirlo alguien menciona, ¿verdad? Inclusive a veces pasa en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, pasaba que hay personas que decían, es que Dios me llamó a ser profeta o me llamó a hacer esto, pero a veces ni siquiera le predicaban a la gente que tenía a la par. Entonces Dios lo observa, Dios es una persona observadora. Es decir, Dios examina a la persona, ve cuál es su comportamiento, si él permanece o no fiel, y Dios manifiesta conforme a esa fidelidad. Y también menciono esto por algo que también me pasó. No estoy realmente como que dando testimonio a mí mismo, sino lo que quiero poner ejemplo es de que a través del testimonio, cómo es que Dios actúa. En mi caso, yo estuve en la universidad y puse un grupo de lectura de la Biblia. Y prácticamente en ese tiempo no llegaba nadie, o a veces llegaba uno. Y también pues pasó de que a veces yo invitaba a 100 personas o más a la lectura. O inclusive coloqué carteles en la universidad. Y a pesar de eso no llegaba nadie, cero. O tal vez a lo más que llegaba era uno. Pero yo tenía una hora de lectura para eso. Y en esa hora no llegaba nadie y en esa hora yo me ponía a leer. Es decir, yo decía, no viene nadie, pero yo me comprometí primeramente con Dios a dar esta lectura a la Biblia y la voy a dar, aunque no venga nadie. Y así lo hice creo que fue casi un año más. Y a pesar de que tal vez nadie diría, o pobrecito Juan José ahí solo se la pasa leyendo solito, no llega nadie, pero Dios sí se da cuenta de eso. Y yo recuerdo muy bien de que a causa de esto, Dios me galardonó con algo. Tampoco les voy a decir qué es. Me galardonó con algo que fue muy preciado para mí y yo supe, o el Señor me hizo ver que fue por esto. Porque a pesar de que no llegue, porque una cosa es de que llegue gente, que lleguen 5 personas y que uno le predique a 5, a 10 o a 100 y que llegue un montón de gente y que uno se mantenga porque es una motivación verla a 10 o 15 personas. Pero si imagínense que no hay nadie y uno aún así permanezca. Eso cambia y eso no es por mí, sino que eso lo dice la palabra como Noé. Noé dice que predicó si no estoy mal, por 100 años y nadie le puso atención. Y él permaneció fiel a pesar de que era palabra de verdad y que no creían. Y vemos cómo Dios lo galardona a uno tomándolo por justo. Y aparte de eso, de que él permaneció escrito en la palabra como inspirado por causa de esto. Entonces lo que quiero entender es que nosotros, si Dios nos manda a hacer algo, a pesar de que no llegue gente o que no crean en nosotros o otro tipo de cosas, uno tiene que permanecer. Y Dios se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo con la mejor manera, con la mejor disposición, aprovechando todo lo que nos da. Y Él nos va a dar más. Y tal vez puede ser que no lo veamos aquí en la tierra, sino que puede ser que lo veamos allá en los cielos. Hay un testimonio inclusive de una persona que contó de que él prácticamente venía de un viaje. Parece que él se había ido misionero a evangelizar unas áreas, no sé si Asia, Europa. Cuando él regresa, él pensaba que lo iban a venir a esperar sus hijos, su esposa o inclusive la congregación del cual él pastoreaba. Y tal vez miró una cuestión así de lejos del barco que le iban a dar una bienvenida. Cuando él llega dice que no había nadie. Y pues se enoja y habla con Dios y le dijo, mira, yo pensé que me iban a venir a celebrar o a dar la bienvenida. Y Dios le dijo claramente, mira, ¿quién te envió? Y él dijo, tú me enviaste. Ok, entonces el que te va a recibir aquí en los cielos va a ser yo. Cuando se va a hacer fiesta aquí en los cielos, yo te la voy a hacer a ti porque yo te envié.
Lo que tú estás esperando aquí en la tierra, yo te lo voy a dar ahí en los cielos. Entonces a veces nosotros puede ser que no miremos nada, no miremos un avance y demás, pero realmente estamos orando fielmente con Dios. Por lo tanto, tampoco es que esperemos un galardón aquí en la tierra. El galardón puede ser allá en los cielos. Y Dios va a decir, bueno, fuiste buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por cuanto todo lo que yo te dije que hicieras hiciste, a pesar de que la gente no te creyó, te voy a recibir aquí en los cielos. Pero puede ser que gente pudo tener miles de gentes y le predicó, pero no fue en la dirección de Dios. Entonces yo le voy a decir, mira, lastimosamente no te voy a poder recibir, como en el caso de los que sanaban y liberaban. Entonces dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. A lo que quiero resumir con lo que hablamos de Timoteo fiel en el Señor, es de que Timoteo no necesariamente le fue fiel a su madre, o a Pablo, o a Silas, sino que él fue fiel a la palabra que le fue transmitida por su madre, por Pablo, por Silas, o por otras personas que tal vez no conocemos que están también en la palabra. Pero él fue fiel a la palabra del Señor. Por eso dice fiel en el Señor, no fiel a Pablo. Fiel a la palabra que Dios dio en todo momento. Y la cumplió en su familia, la cumplió en su comunidad, la cumplió en su cobertura Pablo y Silas, la cumplió en su misión congregacional ya cuando le tocó. Entonces él tuvo un crecimiento de fidelidad constantemente. Y por esa razón Dios lo cimenta como una persona fiel en el Señor. Escrito por o inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos tener esa misma posición que Timoteo, ser fieles en nuestra casa, en la comunidad, en nuestra congregación, con las coberturas de la palabra que Dios nos está transmitiendo a través de ellos. Y lógicamente también fieles a ellos, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto con ellos. Entonces, lógicamente, la fidelidad del Señor se va a repercutir con ellos porque también ellos fueron puestos por Dios. Entonces debemos ser fieles a lo que Dios nos ha dado, a la manera en que ha actuado. Por eso Dios nos ha colocado en una congregación, a ser fieles al servicio también en esa congregación. Es decir, de que si Dios nos ha puesto en congregación, fiel no significa no hacer nada, no mover un pelo, ¿verdad? Sino que fiel significa que uno darse a la persona o darse al lugar porque Dios lo ha puesto ahí y obrar y hacer crecer ese lugar o proveer con las cosas necesarias. Proveer no significa dar cosas, sino que si alguien necesita palabra en ese lugar, darle esa palabra. ¿Por qué? Porque la mejor manera de edificar es a través de la palabra del Señor. Entonces debemos velar sobre lo que nos han dado, debemos cuidar sobre lo que nos han otorgado, no solo en términos de dimensiones o personas, sino en el aspecto también de la palabra que nos han dado en ese lugar. Por eso cuando se habla de las coberturas, la gente digo, es que me cubre el hermano tal. No es decir que lo cubre el hermano tal. ¿Por qué? Porque el punto es de que si el hermano predica algo, uno tiene que ser fiel en poner en práctica lo que se ha enseñado. Si uno no pone en práctica, uno no está siendo fiel. Y eso pasa en congregaciones. Dice, no, es que a mí me cubre el apóstol tal. Pero el problema está que el apóstol tal predica algo, pero no lo están llevando a la práctica. Entonces esas personas no son fieles a la cobertura que Dios puso o a la palabra de Dios. Porque realmente, si Dios le dice a un hermano que predique un tema y el hermano predica lo que Dios le dijo, el punto es que no es que le crean al hermano o que obedezcan al hermano. Es decir, que no están obedeciendo a Dios porque Dios envió el mensaje a través del hermano. Entonces la persona, al no poner en práctica la palabra, no está siendo fiel a la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a finalizar con este tema y vamos a orar para poder ser fieles en Dios. Ser fieles, darnos cuenta que tenemos algo de parte de Dios y que esto que tenemos debemos ser fieles. Es decir, debemos ser dedicados, debemos ser entregados, debemos cuidar y valorar lo que Dios nos ha dado. Si demostramos eso delante de Dios, porque realmente es demostrarlo, Dios va a medirnos, pesarnos y va a decir, bueno, a él le di esto poco, lo supo cuidar, lo supo valorar, lo supo retener, le voy a dar algo más. Y así vamos a ir avanzando, o Dios nos va a ir moviendo poco a poco, dependiendo también la entrega. Como en el caso de Timoteo, vimos el avance de cómo él desde su casa a cuidar lo que tal vez fue fiel en su casa, a cuidar lo que estaba ahí, hasta alcanzar una fidelidad de cuidar congregaciones o estar supervisando a las congregaciones. Y no solo eso, sino que pues recordemos, así como Timoteo y nosotros, Dios nos va a dar también galardones allá en los cielos, que inclusive en algunos casos dice que les pondrá sobre reinos. Y no sabemos, en este caso puede ser que a Timoteo le den su reino y
tiene claramente todas ¿cómo se llama? Todas las referencias posibles porque lo logró, ¿verdad? Entonces pasó de ser una persona fiel en su casa, pero ahora es fiel en una nación. Si en dado caso Dios lo pone a gobernar a Timoteo en una nación. Pero a veces nosotros queremos eso, pero no queremos ser fieles, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que podamos ser fieles como Timoteo, en el sentido de que podamos ser fieles en el Señor y que pues sepamos de que Dios nos está dando algo y debemos cuidarlo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos has hablado y nos sustentas y alimentas. Dirígenos hoy para poder conocer de ti la fidelidad que has demandado de nosotros. Saber de que si nos has dado poco, no importa si es poco, no importa si yo tengo un solo tema tuyo que yo aprendí, pero debo apreciar, aprender y llevarlo a la práctica, porque esto poco que me estás dando yo lo estoy llevando a la práctica. Por consecuencia tú me seguirás revelando y brindando más profundidad o más palabra, porque sabes que seré fiel en el cumplimiento de ella, y también asimismo sobre lo que me has otorgado como en congregación o mi familia o en la escuela o trabajo, demostrar esa fidelidad, y asimismo te glorificaré o te glorificaremos a través de nuestra fidelidad. Y si nos preguntan algo, diremos que es por causa de aquel que nos amó, porque también tú pones el querer como el hacer. Pero ayúdanos por favor a glorificarte y proveernos de esta fidelidad para poder dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre y Pastor, por todo lo que haces. Ayúdanos a ver a Timoteo como ejemplo de fidelidad. A ti la gloria, la honra, el honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, Padre eterno. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Dios, queremos hoy venir delante de ti con un corazón sincero, buscando arrepentimiento para salvación, declarando que Jesús es Señor y que tú lo has resucitado de entre los muertos y que ahora tenemos vida nueva en Él, y que Jesucristo está vivo y que está sentado a la diestra de tu trono, y que ahora podemos tener una paz y una gracia y una bendición estando en tu presencia, y abocamos hoy para que tú restaures todo lo que somos y lo que haremos y todo lo que es nuestra casa y trabajo. Así que a ti la gloria y gracias por tomarnos por hijo. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén.